En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antífona de entrada. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se quiebran y la enfermedad me aflige. Hermanos, el día de hoy la liturgia nos lleva muy oportunamente a celebrar la misa por los enfermos. Ustedes saben que en este tiempo pedimos pues por todos los enfermos, pero especialmente por los enfermos de COVID, por toda esta situación que nos está afectando con la pandemia. Sin embargo, la palabra de Dios también nos lleva a una enfermedad mucho más profunda y de consecuencias verdaderamente trágicas, la enfermedad del pecado, porque eso es verdaderamente el pecado. Nos enferma a tal grado que nos quita la salud eterna, es decir, nos hace perder la salud, la salvación que Cristo con su Pascua nos ha regalado. Vamos pues, dejándonos guiar por la liturgia, a pedirle al Señor por todos los enfermos, sí, pero no solo del cuerpo, sino en su alma, en su psique, en su espíritu. El día de hoy ponemos en el altar del Señor la acción de gracias del doctor Alejandro Jacobo Hernández Machuca por su recuperación. Gracias a Dios. Por Diana Montenegro, que cumple años. Jesús Garduño Cervantes en su cumpleaños. Por todos nuestros bienhechores. Pedimos a Dios por las necesidades de los que no tienen trabajo. Las mujeres embarazadas y sus bebés, Elida y Oti Camacho Mejía, familia Rodríguez Moreno, familia Arroyo Relión, Jimena y la familia Suástegui, familia de Jesús Campos, familia Campos Jaime, familia Campos Ortiz, el personal de Mount Rose. Por la salud del obispo Juan Manuel Mancilla, del diácono Pedro Rivera Fernández, la familia Carmona Aguilar, familia Chávez Aguilar, Marta Camacho Caballero, Juan Manuel Camacho Caballero, Antonio Rojas Toledo, María Concepción García Rodríguez, Fidel Castro, Antonio Rojas Toledano, Carmen Parra, Gloria Camacho Mejía, Isela Ramírez Smith, el doctor Benito Samarripa, Carmen Rivera Guadarrama, doctora Sandra Cárdenas y sus hijos, Gerardo Quintanilla Martínez, Andrés Rodríguez, Frida, Víctor Trujillo, Jazmín Rodríguez, Rubí, Marcela Jaime, Adriana Ceja, María Guadalupe Suárez Corona, doctora Gabriela Flores, Felipe Juan Galeana, Flavio Carlita, Ofelia, Magda, Alex, Fernando y María Eugenia Sotelo, y por el eterno descanso del Padre Silvestre Pérez, el Padre Fernando Vidal, Silvia Cervantes Contreras, Rubén Rosas, María Elena Arismendi Gómez, Eduardo Sánchez Bonaga, Francisco Maciel Contreras, José Enrique Aguilar Sánchez, Margarita Lozano, Eva López Paredes, Antonio Colín Colín, Flora Varela Hernández, Cristina Iturbe, Roberto Tenorio, Adolfo Guerra Layud, Herminia Cruz Salgado, Edith Layud de Guerra, Nubia Esperanza Reyes González, Cristina Ortega, Rebeca Gutiérrez Miranda, Eulalio Cisneros Martínez, Julián Maldonado. Y también ofrezco la Santa Misa por todo el personal médico que atienden a nuestros enfermos, por todas las personas que atienden a los enfermos. Llenos de confianza en el poder de la misericordia de Dios, pidamos la salud que es su perdón, esa salud que nos salva, ese fruto de la Pascua que es el perdón de los pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana. Escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la medicina de la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso, dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar. Porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que había hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en la vida de su hijo
castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la liturgia de la Eucaristía, la Santa Misa, es una terapia. Porque es la gracia de Dios la que irrumpe en nuestra vida y nos toca para sanarnos. Tristemente hemos de caer en la cuenta que hay cosas tan bellas en nuestra fe que no tenemos conciencia de ellas, a veces ni las conocemos y entonces nos pasan de noche, tristemente, porque Dios no nos deja solos. En la palabra de Dios que porta, que es el humilde vehículo del gran amor de Dios, en la liturgia del día de hoy nos sana de muchas cosas. El Evangelio de San Mateo y todos esos primeros 10 capítulos del Evangelio de San Mateo, Dios y su gracia nos invitan a cambiar de cultura, a pasar de un estilo de vida viejo, y viejo por el pecado, el hombre viejo, que San Pablo denuncia, ese hombre aferrado a sus prejuicios,
a sus costumbres, a su manera de interpretar a Dios y a la historia, Jesús nos invita el día de hoy a pasar a un nuevo estilo de vida. Y la liturgia del día de hoy con el tema de la enfermedad nos hace a nosotros también, nos ayuda, nos enseña a ver en la oración que hemos dicho el día de hoy, ¿qué es la enfermedad? ¿Sabemos enfermarnos? No en el sentido que yo busque enfermarme, sino cuando yo me enfermo, y vaya que ahora esto es algo verdaderamente serio, ¿qué pasa? ¿Por qué me enfermo? ¿Dios se olvidó de mí? Así como que pestañeó, medio se durmió y me enfermé. Claro que no. Quizá la enseñanza de la fe de la Iglesia, esa fe que cree y que ora, y hoy la oramos en esta oración, no sea desconocida y hasta quizá nos suene extraño. La enfermedad tiene un valor. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito cargara con nuestros sufrimientos para mostrarnos el valor de la enfermedad. ¿Quién de nosotros quiere enfermarse de COVID en estos días? Nadie. Estamos asustados, huimos por todo lo que implica. Pero hoy la fe nos invita a descubrir, quizá hasta contra nuestra propia razón, el valor de la enfermedad. Casi diríamos, es como una especie de ruleta rusa, ¿no? A ver a quién nos va a tocar y cuídate y hazte a un lado para que no te toque. Sí, hay que cuidarse en efecto, pero ¿y si me enfermo? Dios te muestra que tu enfermedad tiene un valor. ¿Qué tipo de valor? Para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana. Escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hallan enfermos y concede a que los que están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos, sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para salvación del mundo. No, hermanos, no es masoquismo, es fe en Dios. Es saber mirar al crucificado, como dice hoy la Iglesia en su oración por los enfermos. Ninguno de nosotros quiere enfermarse. El Señor Jesús tampoco dijo, mi deporte favorito es la cruz, ¿no? Entonces me encanta estar en la cruz. Pues no creo. Pero cuando hay una elección de Dios para dar testimonio de este valor de la enfermedad para la salvación y la paciencia humana, hermanos, yo mismo digo, pues, híjoles, pues como dijo Jesús en Getsemaní, ¿no, Señor? Si puede pasar este cáliz, por favor. Pero la fe me hace decir con Jesús que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué hermosa la enseñanza entonces, ¿no les parece? Saber ver y vivir, si somos elegidos, el valor de la enfermedad y de la paciencia. Y una fe que me haga a mí unir mis dolores, penas y sufrimientos a la pasión de Cristo para la salvación del mundo. Qué poco sabemos de esto, ¿verdad? Hoy en la liturgia, siguiendo la narración de esta historia de corrupción que la primera lectura nos presentaba ayer, nos presenta hoy la respuesta de Dios a esta situación. Una situación entonces de un verdadero
de una verdadera enfermedad, la enfermedad del ser, el pecado. Con que no solo asesinas, sino también estás robando. No solo el quinto mandamiento, sino también el séptimo. Con qué drama, con qué dolor vemos las estadísticas del COVID. Tantos infectados, tantos en los hospitales, tantos que se murieron. Y qué dolor, ¿no? Y vemos que quién sabe cuántos millones ya lleva en el mundo los infectados y miles de muertos, ¿no? Si nos fuera permitido ver la muerte que el pecado mortal produce, si todos los días hubiera una estadística que dijera, hoy de los no sé ya cuántos millones somos en el mundo, tantos millones cometieron pecado mortal, ofendieron a Dios y provocaron el castigo de Dios. ¿Cómo andarían los números? Gracias a Dios, bueno, algunos podemos decir, no me ha dado el COVID, ¿verdad? Estoy sano. Pero, y delante de Dios, estoy sano, no he pecado. Porque cuando cometo un pecado mortal, queridos hermanos, no es por comparar, porque es de mal gusto, pero es peor que el COVID, que el coronavirus. Porque entonces provoco el castigo de Dios. Entonces no es Dios quien me castiga como si Él tomara la iniciativa, soy yo quien lo provoco. Yo he escuchado estos días que algunos dicen, Dios no castiga porque es buenísimo, misericordioso, como dice el salmista hoy también. Pues, quién sabe, ¿verdad? Porque toda la Sagrada Escritura muestra que Dios es amor y porque Dios es amor, castiga para poder enderezar y corregir el camino, como a fin de cuentas el mismo rey Ahab lo vive. Dios es amor, y las dos principales características del Dios amor, desde luego, como lo canta bellamente el Salmo, Dios es misericordioso. ¿Pero qué creen? Dios es justicia también. Y el primer escalón, decía San Juan Pablo II, en su documento Dives in Misericordia, el primer escalón de la misericordia es la justicia. Y en Dios no es que se agote una cosa. Entonces se le acabó la justicia a Dios y entonces ahora sí es pura misericordia. O se le acabó a Dios la misericordia y ahora es pura justicia. No, es justo y misericordioso. Y es misericordioso y justo. El relato es muy hermoso como nos lo va dando, porque nos muestra la pedagogía del amor que regala el castigo para que la persona vuelva al camino. Cuando el amor no tiene la sabiduría y la fuerza para castigar, qué mal hace. Porque entonces desarticula a la persona y le hace pensar que sus acciones no tienen consecuencias. Que basta un simple, ay, perdón, disculpe, no me di cuenta. Pues no. Sí me di cuenta. Hay culpa mía. Y esa culpa, si bien con confianza puede invocar la misericordia de Dios, tiene primero que saldar la deuda con la justicia de Dios. Y es interesante la palabra que usa aquí el profeta. Dice, yo mismo voy a castigarte. Voy a exterminar en Israel a todo varón de tu casa. Y le va haciendo ver la historia, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. No solo pecaste tú, sino hiciste pecar a todo Israel.
el pecado se contagia también, peor que el coronavirus, y no solo por salivita. Que cuando a veces hasta los mismos papás hacen pecar a sus hijos, o en la misma familia todos nos animamos a pecar, porque entonces el pecado es una burla a Dios, y el que siembra pecado cosecha castigo eterno, es decir, condenación. Y uno pudiera decir, ay, pero qué anticuado es esto. No, hermanos, no es anticuado. Esto, el amor, es el que lo exige. Por eso entonces la liturgia del día de hoy pedimos por los enfermos, pero no solo de los enfermos de COVID, sino de los enfermos del pecado. Contra ti solo pequé, Señor. Apiádate de mí y olvida mis ofensas. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Y de veras le dolió y reconoció su pecado. Se humilló a tal grado que Dios, ante la humillación y el arrepentimiento del hombre, no puede permanecer indiferente. Cuando su justicia ha sido satisfecha, entonces, ahora sí, su justicia es misericordiosa. Y le dice a su profeta, ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él ahora. Su casa, la historia, la generación que sigue. ¿Por qué? Porque el pecado es estructural. Entonces, queridos amigos, si hiciéramos estadísticas diarias de contagio de pecado mortal, ¿cómo andaríamos? ¿Habría pico y luego bajada? O como dicen que ahora pasa, que el pico ya se convirtió en meseta, ¿no? Y entonces toda la meseta es ya el pico. Hoy la liturgia pues nos lleva muy profundo y nos hace descubrir esa misericordia justa de Dios y esa justicia misericordia de Él. No podemos burlarnos de Dios ni verle la cara de tonto. Nos dio su amor, nos dio a su Hijo, nos dio sus mandamientos, nos dio el mandato del amor. Aún la misma enfermedad tiene un valor. Nos enseña algo muy importante. Y como les decía, a lo mejor no suena así como muy lógico que decir, he sido elegido para compartir la pasión de Cristo a través de mi enfermedad y colaborar yo también a la salvación de la humanidad. Suena raro, ¿verdad? Pero hermanos, esta es nuestra fe. Y hoy la palabra de Dios y la oración de la Iglesia nos lo recuerda. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que les persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Para que no se enganchen con el mal, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque, queridos discípulos míos, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos, los que son indiferentes a Dios, a sus mandamientos, y les vale, y les vale, y les vale? Y si saludan tan solo a sus hermanas que hacen de extraordinario, ¿no hacen eso mismo los paganos? Y luego viene esta frase bella del Evangelio, pero que asusta. Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué tal, ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el espejo?
ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿No se puede? Pues sí, no se puede, pero esa es la meta. Y el Señor Jesús no tiene miedo de ponernos una meta con esta grandeza, porque sabe que el amor, que la gracia de Dios nos encamina, y si nos desviamos nos vuelve a jalar. Y ese regalo de la corrección que se llama castigo es una muestra del amor de Dios. Y cuando decimos castigo, no estamos hablando de insultos, patadas, golpes, desprecios, silencios y todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de amor. Bien, hermanos, pedimos por los enfermos de COVID, coronavirus, cáncer y todas estas terribles enfermedades. Dios nos ayude, pidámoslo con humildad, a comprender el significado y el valor cuando yo me enfermo. Todos tenemos que enfermarnos y hemos de morir. Pero no muramos como un gatito allá en la calle atropellado y ni modo, ¿verdad? Se acabó el gatito. Somos hijos de Dios. Tengamos fe y contra esa terrible enfermedad del pecado no provoquemos más el castigo de Dios, como el mismo Sagrado Corazón nos dice, y el Inmaculado Corazón de la Virgen. El castigo de Dios es un regalo de su amor. Yo les invito a que lean los capítulos del 10 al 12 de la carta a los Hebreos. Allí está el sentido verdadero. La palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia, nuestros santos papas del siglo pasado, Pablo VI, hasta Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos mostraron en qué consiste el castigo de Dios. Con humildad, hasta como este Ahab, ¿verdad?, que le dio mucho vuelo la hilacha y sus caprichitos de rey. Ahora no solo matas, sino también robas. Se arrepintió y Dios dijo, ¿ya te fijaste cómo se humilló este? Hermanos, no seamos uno más de las estadísticas, no del COVID, Dios nos libre, pero del pecado. ¿Cuántos habrán cometido pecados mortales el día de hoy, no? Qué bueno que no hay una conferencia en la noche para decirnos, de toda la humanidad, tantos cometieron pecados mortales y pues están muertos porque se murieron a la gracia de Dios, ¿no? Rechazaron la salvación de Dios. Esto es grave y muy serio. Y cuando seamos elegidos para la enfermedad, sintámonos unidos a Cristo, a su pasión para la salvación del mundo. Así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea recibido de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia
en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Silvestre, presbítero, Vidal, presbítero, Silvia, Rubén, María Elena, Eduardo, Francisco, José Enrique, Margarita, Eva, Antonio, Flora, Cristina, Roberto, Adolfo, Herminia, Edith, Nubia, Cristina, Rebeca, Eulalio, Julián. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos nos acogemos a la misericordia de Dios, a la misericordia del Padre, como Jesús nos enseñó, pero también es bueno recordar que no podemos burlarnos de Dios. Hay en el centro del Padre Nuestro una extraña petición: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice un autor, ¿qué le estamos diciendo en realidad a Dios? No me perdones mis pecados, si yo también no perdono, si no amo como tú amas, si no vivo como tú vives. Que la misericordia de Dios pues nos dé esa sabiduría para no ignorar también su justicia. Es misericordioso, pero también justo, y no se puede separar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión.
completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a todos tus hijos enfermos, para que aliviados por tu misericordia vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos caminando ya hacia el viernes, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y el sábado el Inmaculado Corazón de la Virgen. Bueno, ya también empezamos la novena de San Juan Bautista, ¿no? Entonces son momentos de gracia. No es solamente así fiesta por fiesta y todo, sino es la gracia que Dios quiere darnos a través de estas celebraciones. Los invito a hacer su altar al Sagrado Corazón junto con el Inmaculado Corazón de la Virgen, y el viernes haremos esta celebración y entronización de su imagen. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. El Señor les dé paz y salud en sus hogares.